estudio de hoy, mi querida, se llama Hulda, con H. De noche. Bueno, mi amada, vamos ¿Cómo a se llamaba, estudiar Neverita? Hulda, Hulda. con H. ¿Ya? Y los textos que vamos a utilizar hoy día son Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 22 al 28. Y también Segunda de Reyes 22, 14, 20. Deuteronomio 28, 15 al 68 y Salmos 25, 5. Mi querido hermano, no se asusten que el de Deuteronomio sea un capítulo con versículos muy amplios, no se preocupen por eso. Lo mencioné nada más, después vamos a explicar. ¿Ya? Y vamos a ir directo a lo que nos compete para hablar y conocer quién es Hulda. ¿Ya? Hulda, mis queridos hermanos, como sabemos, es una mujer de la Biblia. Y como tantas mujeres de la Biblia, ellas siempre nos sorprenden y dejan una enseñanza para nuestras vidas porque necesitamos conocerlas para nosotros poder aprender de ellas, ¿ya? Y vamos a irnos directo al texto de Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 22 al 28. Lo leo en el nombre del Señor y dice así: Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza, mujer de Salum, hijo de Tixba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, mis queridos hermanos, ustedes más ahí escucharon de quién se trata, pero quedaron así, yo sé que quedaron ahí como preguntándose, ¿qué pasa aquí? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que Hulda, su nombre significa comadreja, ¿ya? Un animalito, ¿ya? Un animalito temeroso, un animalito vivo y cuidadoso en sus actos, ¿ya? Y aquí, para ubicarnos en tiempo y espacio, para poder comprender el porqué de estas palabras, mi querido hermano, vamos a tener que retroceder un poquito en la historia, ¿ya? En el capítulo 33 moraba, nos habla, mejor dicho, anterior a esto, nos habla sobre los reyes, ya que habían gobernado Judá. Y Amón
era un antecesor nada menos que de Josías, ¿ya? Josías era el que estaba reinando en ese momento cuando sucede esto, ¿ya? Y Amón era antecesor de Josías y tenía 22 años, pero solamente gobernó 2 años, ¿ya? Pero durante esos 2 años hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo todas las maldades habidas y por haber. Solamente en 2 años adoró a Baales, mis queridos hermanos, hizo sacrificios, sirvió a cuanto ídolo aparecía, ¿ya? Y nunca se humilló ni se arrepintió de sus pecados, ¿ya? Y mi querido hermano, después sube al poder nada menos que Josías, el rey Josías. Y el rey Josías era un niño, imagínense un niño de 8 años sube al poder, ¿ya? Y este niño empezó a gobernar e hizo siempre lo recto ante Jehová, ¿ya? Siendo pequeñito, hizo lo recto ante Jehová, perdón, Jehová, y empezó a reinar en Judá y limpió Judá y a Jerusalén de todo lo que había hecho el rey Amón, ¿ya? Derribó los altares, ¿ya? Quemó los baales, cuanta imagen de acera había, las imágenes del sol, todo eso él lo derribó. Y los altares también los altares donde se hacían los sacrificios, todo eso también él lo derribó y todo, mi querido hermano, lo deshizo, ¿ya? Y aquí en la historia, ya, en Segunda de Crónicas, no, nos habla, ¿verdad? De lo que sucede, ya, de cómo este rey se comportó. Como él empezó a reconstruir todo lo que había hecho mal este otro rey, empezó a una reconstrucción. Y esta reconstrucción implicó que tenían que hacer de nuevo los altares, empezó a limpiar, llamó constructores, empleó a diversos hombres para trabajar en la obra, ¿ya? Y cuando estaban trabajando en la obra, haciendo todo eso, en medio de todo esto, mis queridos hermanos, en el versículo, voy a leer aquí en el versículo 10 del capítulo 34, dice que ellos, el sumo sacerdote Hilcías, le dieron dinero para pagarle a todos estos hombres y comprar los implementos que iban a usar, ¿ya? Y dice el versículo 10, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para repararla y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones, para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres, dice, procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulam, de los hijos de Coat, ya, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Todos ellos estaban trabajando, todos ellos están participando de todo esto, ¿ya? Pero ¿saben lo que cuando estaban allí y sacaron el dinero, sacaron todas esas cosas, mi querido hermano, se encontraron allí, mi querido hermano, el sacerdote Hilcías halló entre medio de toda esa, lo que estaban limpiando, encontró un rollo. Y este rollo, mi querido hermano, este rollo era nada menos que la ley de Moisés.
Y este rollo lo tomaron y corrieron inmediatamente a donde el rey Josías a presentárselo para que él lo viera, ¿ya? Y al desenrollar este rollo, mi querido hermano, allí se lo leyeron a él, pero la palabra dice lo contrario. Dice en el versículo 19, capítulo 34 de Segunda de Crónica, dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, este hombre, mi querido hermano, rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras, mi querido hermano. ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Qué fue lo que él escuchó? Que lo hizo rasgar sus vestiduras ante el asombro. Imagínense, un hombre que estaba dispuesto a reconstruir el templo, a hacer todas las cosas, y se encuentra con este rollo allí, y él sin saber, no, quería que alguien, teniendo hombres, tenía profetas, tenía hombres sabios, quería que le dijesen eso, pero él no acude a ellos, sino que va donde Hulda, ¿ya? Pero ¿qué significa rasgar las vestiduras, mi querido hermano? Rasgar sus vestiduras, que era una forma que se usaba antiguamente para expresar una pena, un dolor, ¿ya? Se rasgaba las vestiduras como objeto de que el dolor no podía más de dolor, de desesperación. Imagínense, yo decía, yo me tiro aquí, yo no soy capaz de rasgar esto, pero qué fuerza con que lo haría, cuánta sería su decepción, el dolor que rasgó sus vestiduras. Y eso es lo que hacían ellos, ¿ya? Para demostrar la pena, el dolor, y más se echaban silicio en la cabeza, ¿ya? Aquí, o arena en la cabeza, ¿ya? Y eso es lo que hizo este rey en un gesto de dolor, ¿ya? ¿Y qué hace, como les dije? Recurre ¿a quién? A Hulda, a esta mujer. ¿Y quién es Hulda? Dice la palabra aquí, la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, que Hulda, dice el versículo 22, dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza, escuchen bien, profetiza, mujer de Salún, hijo de Tizba, hijo de Jarjas, y guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Ya todo lo que habían allí leído y lo que le había mandado a decir el rey, se lo dijeron a ella. ¿Quién es Hulda? Hulda era una mujer, mi querido hermano, que a temprana edad sus padres la instruyeron en la palabra de Dios. Y esta niña crecía, así como crecía para los hombres en estatura, también crecía en sabiduría. Era una niña que amaba la palabra de Dios. Era una niña que se entregó en cuerpo, alma y espíritu a ella, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esas niñitas de temprana edad empiezan a amar a Dios, a querer a Dios? Dios las bendice. ¿Con qué? Con sabiduría e inteligencia. Y a Hulda le pasó eso, ¿ya? Pero esta niña se hizo mujer, ¿ya? Y seguía adorando y alabando a Dios, ¿ya? Y se fueron de ese lugar donde ella vivía a Jerusalén. Y ahora estaba allí en Jerusalén. Y la fama de ella, porque todos se quedaban maravillados de lo cuán sabia era, ¿ya? Y recuerden que en ese tiempo eran muy pocas las mujeres, mi querido hermano, que podían llegar a tener ese don de ¿qué? De profetisa. Y esta niña que ya era una mujer, había obtenido todo eso, mi querido hermano, ¿ya? Y bueno, le fueron a consultar, mi querido hermano, le consultaron, ¿ya? Y en el 21 dice, perdón, en el 23 dice, dice, en el versículo 23 del Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, dice el varón que os ha enviado, que le dijeran al rey que había enviado a estos hombres,
que Jehová le da la respuesta y dice, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Qué libro era ese? ¿Qué libro era ese, mi querido hermano? Ese libro no era nada menos, mi querido hermano, que las leyes que había escrito Moisés, las leyes que Dios le había dado a Moisés. Y estas leyes, mi querido hermano, eran unas leyes que usted puede, por eso se las anoté para que usted después vea, vamos a ver algunas cosas nada más, porque es muy extenso, ¿ya? Le dice allí en Deuteronomio 28, del 15 al 68, habla allí, mi querido hermano, de todas las maldiciones por desobediencia. Escuchen bien, por desobediencia. Y mire, vamos a ir, yo le voy a leer algunas nomás. Algunas voy a mencionar. Ustedes en sus casas, léanla, mi querido hermano, léanla. Dice, una de las leyes que, las maldiciones por la desobediencia, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que yo te entrego hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición de quebranto, de asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra. Hasta ahí la vamos a llegar. Vamos a leer, mi querido hermano, para que usted más o menos se dé cuenta de que el Señor, con el Señor no se juega, mi querido hermano. Con el Señor no se juega. La palabra de Dios es categórica, mi querido. No es para tener miedo. Cuando usted ama a su padre, ¿qué hace? Le obedece, ¿verdad? Usted no va a hacer lo contrario. Usted le obedece a su padre porque sabe que su padre nunca le va a dar un mal consejo. Y es eso lo que Dios está diciéndonos hoy día a través de este libro. Él le va y le entrega todo este libro que decía, este rollo, que decían estas maldiciones. ¿Para qué? Para hacer que los hombres entendieran que si ellos no obedecían, le vendría mal sobre ellos, mi querido hermano. ¿Sabe? Qué importante es saber y conocer la palabra de Dios. Cuando usted toma entre sus manos la palabra de Dios, empieza a deleitarse con ella. Y cuando usted ama a Dios, sus ojos se abren, se le abre el entendimiento, como le decía ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y mis queridos hermanos, para que usted sepa, para que usted pueda entender, sabe que cuando Pablo, mi querido hermano, lee sobre este libro, cuando él tiene acceso a este libro donde dice sobre las maldiciones, mire, dice, yo se lo voy a decir. Lo inevitable de estas maldiciones, mis queridos hermanos, caen sobre nosotros, ¿verdad? Caen sobre nosotros, ¿ya? Pudiera, en otros términos, caer sobre nosotros. Pero también dice que los creyentes, si no lo hubiese quitado Jesús, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Él se hizo maldición por nosotros y nos redimió, ¿ya? Esto no quiere decir que Él abolió la ley, no, de ninguna manera. Él se hizo maldito por causa de nosotros. ¿Por causa de qué? De nuestra desobediencia, mi querido hermano. Para que usted vaya sabiendo, ¿ya? Ese fue el rollo que encontró Hilcías, este sacerdote. Y cuando van donde esta mujer, Hulda, donde esta profetisa, mi querido hermano, el Señor habla por medio de Hulda y les dice claramente, les dice en el versículo 26, dice, perdón, vamos a leer el 25 para que quede bien en claro, dice, por cuanto me han dejado, que por eso fueron las consecuencias de las maldiciones, dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Sobre qué lugar? Sobre Jerusalén. El rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Qué hermoso, mi querido hermano, porque es así, la palabra de Dios, cuando penetra en nuestro corazón, ¿qué hace? Hace un remover, nos sentimos tan indignos de Él, ¿ya? Y hay un cambio, ¿ya? Hay un cambio dentro de nuestro corazón, porque la Biblia, la palabra de Dios es como un espejo donde nosotros nos vemos tal como somos. Él nos desnuda con su palabra, nos desnuda, mi querido hermano, ¿ya? Y dice su palabra también que cuando usted va con un corazón humillado y contrito, Él no se va a negar, sino que todo lo contrario, le va a escuchar, va a extender su mano de amor y de misericordia y lo va a levantar, mi querido hermano. Y es eso lo que Dios hace con este rey. ¿Por qué? Porque este hombre se humilló ante su presencia, se humilló, se desgarró su ropa. ¿Cuánto sería el dolor que sintió, verdad? No solo fue por él, sino por todos los moradores que estaban allí. ¿Cuántas veces usted, mi querido hermano, se ha humillado, ha orado con su corazón allí contrito? No solo por usted, tal vez por sus vecinos, tal vez por la gente que no conoce a Dios, tal vez por aquel hermano por el cual usted siempre ha orado y no quiere entender, pero usted desgarra su corazón y Dios le escucha su oración, mi querido hermano. ¿Y qué dice Dios acerca de este rey? Le dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de ella. Y mire lo más hermoso que sucede, mi querido hermano, cuando un corazón humillado, contrito, se entrega al Señor y escucha la palabra de Dios, mi querido hermano, y le obedece, mi querido hermano. Hay un cambio, ¿verdad? Dijimos que había un cambio, mi querido hermano. Y que este Josías, este rey Josías, empieza un cambio no solo para él, sino un cambio para toda la nación. ¿Cuál es? Que él, mi querido hermano, restaura la adoración verdadera, mi querido hermano. Y este rey, mi querido hermano, entiende perfectamente, ¿ya? Y Josías restaura la adoración, la restaura, mi querido hermano. ¿Para qué? Para que todo el mundo se salvara y ese pueblo esa nación no fuese castigada.
Dice la palabra de Dios, dice que se hicieron todas, mi querido hermano, las cosas conforme a la palabra y ordenanza de Jehová. Y también igual como las hizo el rey David y Salomón, ¿ya? Y dicen que se celebraron las Pascuas como nunca se habían celebrado antes, mi querido hermano, como en los días de Samuel, mi querido hermano. Así dice, cuando el sacerdote Samuel estaba allí, así se hacían las celebraciones de Pascua, ¿ya? Dice que ningún rey de Israel celebró una Pascua tan grande como lo hizo el rey Josías. Y fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Se cree, mi querido hermano, que Jeremías, el profeta Jeremías, también influyó grandemente en el papel que hizo Josías. ¿Y por qué? ¿Por qué este hombre tuvo ese cambio? Porque esta mujer, Hulda, pudo leer y darle la interpretación correcta para que tocase el corazón de este rey y pudiese gobernar como debía hacerlo. Una mujer que tenía una inteligencia clara y una sabiduría de lo alto. Qué importante es poder tener la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es que malvada, diabólica, imperfecta. Mi querido hermano, también se dice que Jeremías, mi querido hermano, el nombre de Josías es nombrado hasta el día de hoy, mi querido hermano, a través de qué? De las mismas escrituras, lo estamos leyendo, pero usted puede leer todo estos acontecimientos nada menos que en el libro de Lamentaciones. Mire cuánto bendijo Dios a este hombre. ¿A través de quién? De Hulda, que usó a Hulda para que le hablase a este rey. Mi querido hermano, Hulda, una mujer con sabiduría, como ya expresamos, y que estaba al servicio de Dios, mi querido. Una mujer, cuando siendo niña, fue instruida. ¿Por quién? Por sus padres. Qué importante. Nuevamente, el Señor nos deja claro que cuán importante es instruir al niño desde pequeño, porque cuando sea grande no se apartará de los caminos de Dios. Y aunque se apartase, no se va a olvidar nunca de lo que recibió cuando pequeño. Mi querido hermano, qué importante es esta mujer Hulda. ¿Sabe, mi querido? Esta mujer, dice la palabra de Dios que no fueron muchas las mujeres profetas. Si vamos a la memoria y nos recordamos, tenemos a Débora, ¿se acuerdan? Que está en Jueces. Tenemos a María, ¿ya? Que se encuentra en Éxodo 15, ¿ya? María también, allí, profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Todas estas mujeres, ¿ya? Todas estas mujeres de ahí. ¿Sabe, mi querido hermano? Esta mujer, mi querido hermano, que siempre habló con qué? Con humildad, con sencillez de corazón, mi querido hermano. Y la mejor forma, queridas hermanas, de convertirse en una mujer piadosa y sabia es tener el conocimiento del Señor. ¿Y cómo adquiere usted ese conocimiento del Señor? Escudriñando ¿qué? La palabra de Dios, mi amado hermano. Así como lo hacemos hoy, así como lo estamos compartiendo hoy, nos estamos edificando a través de qué? De su palabra, a través de la escritura, ¿ya? Qué importante es que el hombre y la mujer sabia
aprendan ¿de qué? También de los fracasos de los demás. Porque una mujer sabia y un hombre sabio aprende de los fracasos de los demás. El torpe, el necio, tiene que vivir en carne propia para poder aprender. Pero una mujer sabia no. Es vital, mi querido hermano, que nosotros avivemos el fuego que hay en nuestros corazones. Ese fuego, ¿quién lo coloca? El Espíritu Santo, mi querido hermano. Mi querido hermano, hoy debe estar más vigente. El Señor viene pronto. Maranata, dice. Mi hermana Gina siempre nos recuerda, ¿verdad? Maranata, dice ella. El Señor viene pronto. Y así es. Y que Él nos encuentre así, avivando el fuego, que estemos siempre unidos, que no mengue esta comunión, esta coinonía, ¿ya? Como hermanos en Cristo Jesús. Esta mujer, cuando fueron estos hombres a pedirle el consejo, dicen, dicen, porque si usted va a la palabra va a decir, la hermana mintió, en ninguna parte dice que estaba sentada. Hay otros libros que dicen que ella estaba sentada en la puerta de su casa, en una casa humilde, y allí estaba ella, a la puerta, como quien estaba esperando que viniera. ¿Y qué hizo ella? Les hizo entrar. Ella seguramente, claro que sí, los estaba esperando, que Dios le había, ¿qué? Le había dicho, se lo había anticipado, ¿ya? Y le dio la luz, la claridad para poder darle la respuesta a este rey cuando leyese esos rollos, mi querido hermano. Mi querido hermano, esta palabra de Dios también está escrita, si usted lo puede allí corroborar, leer en su casa, no se quede, nunca se quede solamente con lo que las personas le enseñan, sino que vuelva a su casa, retome eso, léalo de nuevo. También la encontramos en Segunda de Reyes 22:14 en adelante, mi querido hermano. Usted vaya corroborando, vaya viendo, para que no vengan falsos maestros y le entreguen otras instrucciones, otra palabra, mi querido hermano, porque dice su palabra que llegarán falsos maestros y aún engañarán a sus propios hijos, mi querido hermano. Qué importante es tener la sabiduría de Dios, tener la luz, la claridad, y eso se consigue como escudriñando las escrituras. Esta mujer, mi querido hermano, ella se mantuvo firme a través del tiempo. Mire, porque desde niñita hasta la adultez, mucho, ¿verdad? Pero Dios estaba con ella, mi querido hermano. Yo me imagino el hogar de ella siempre hablando de Dios y ella con qué amor lo escucharía, con todo su corazón se imagina. Ustedes saben muy bien, las que han sido mamás, que los niños son como esponjas, todo lo absorben. Por eso Dios dice que la mejor época es instruir al niño de qué, desde pequeño, porque todo eso se le alberga ¿dónde? En su corazón y en su mente, mi querido hermano. Dice que los principios que se entregan cuando niños no se van nunca de ellos, nunca se van del corazón, mis queridos. Cuando unos padres entregan principios, los niños siempre lo tienen presente, mi amado. ¿Por qué? Porque esos valores que se entregan nunca se apartan y van guiándolos por el camino de la vida. Una mujer con gran coraje, con gran temple. ¿Por qué tenía coraje? ¿Por qué tenía temple? Porque podía hablar, ella no tenía miedo de hablar de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, una fe inquebrantable en nuestros corazones. El Salmo 25:5 dice, encamínate en tu verdad, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperaré todo el día. Mi querido hermano, qué hermoso es ser guiada por Dios, cultivando nuestra fe y nuestra amistad y lealtad y fidelidad solamente a Él, porque Él nunca nos va a defraudar. La fe se fortalece y el poder de Dios, mi querido hermano, es infinito, es infinito. Mi querido hermano, cuán importante nuevamente nos trae Dios a través del mensaje de Hulda,
Es importante que instruir a los niños desde pequeños. Qué importante es tener una firme convicción de seguir esta senda, de no menguar, mi querido hermano. Y en Proverbios 31:30 dice, porque muchos dicen, yo tengo mucho tiempo, o todavía soy muy joven, quiero vivir mi vida, quiero actuar. Qué ironía, ¿no? Sin la vida tampoco le pertenece. Y vana es la hermosura, dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que el Señor nos dé ese corazón diligente para buscarle. Hulda nos entregó el mensaje, mi querido hermano, claro y preciso, servir a Dios diligentemente, mi amado, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, siempre, mi querido hermano. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hasta aquí ha llegado el estudio. Tienen libertad ahora para